Buenas tardes a todos. Este es mi tercer libro de una trilogía que yo he llamado la trilogía Los héroes vascos, ¿no? Porque pienso que nuestros antepasados pues, están tapados por el desinterés y por el olvido. Entonces, el primero de mis libros fue Las columnas del imperio, cuando los vascos conquistaron el mundo para la corona española. Ese lo presenté en el Instituto de Historia y Cultura Naval de Madrid, al cuartel general de la Armada, una deferencia de la Armada que siempre, yo creo que es una gente caballerosa y con honor, y a pesar de ser vasco, pues les pareció bien, claro, porque era a favor de la corona española, ¿vale? Es de entender. El segundo fue la Terranova, la Odisea Ballenera, que lo presenté aquí este año en mayo. Esta es una historia de los héroes anónimos, de los que murieron en aquellas frías aguas durante 2 siglos cazando ballenas y pescando bacalao. Y este tercero es para mí el mayor héroe naval, héroe marítimo, Juan Sebastián Elcano, y lo he hecho porque yo creo que es el personaje peor tratado de la historia. Y es el personaje peor tratado de la historia porque lo queremos nosotros, luego nos lo hemos ganado, ¿no? Os voy a decir que, como anécdota, hoy hace 500 años exactamente, Juan Sebastián Elcano estaba en Portugalete. Estaba en Portugalete porque le estaban construyendo 3 naos que iban a ir en la segunda expedición, no en esta que dio la vuelta al mundo felizmente, sino en la segunda, que se llama la Armada de Loaiza, iba a ir de nuevo a las Molucas a tomar posesión de ellos. Fue un auténtico desastre y murió Juan Sebastián Elcano y 3 hermanos y un cuñado. O sea, toda la familia Elcano quedó desarbolada en esa segunda expedición. Pero Elcano, exactamente llegó el 30 de noviembre a Portugalete con sus 3 hermanos, que estaban construyendo 3 naos en Portugalete, y una de ellas se había comprado en la Feria Medina del Campo, que es la Victoria, la que él murió, y se estaba reparando en Bilbao. Entonces él llega a Portugalete y está hasta el día 25 de febrero de 1525 en que sale, Juan Sebastián Elcano sale de su tierra en busca de la muerte, ¿no? Y sale por la barra de Portugalete al mando de la nao Victoria y sus hermanos, pues con él acompañándole en las 3 naos que se habían construido. Esa expedición de 4 va a Coruña a juntarse a 2 que estaban allá construyéndose y salen en esa segunda expedición donde encuentran la muerte. Digo que es una pena todo esto y yo, pues como lo siento, lo tengo que decir, porque la semana pasada le recordé esa anécdota a la alcaldesa de Portugalete. Le mandé un mail a su mail personal, pues diciendo que hace 500 años, el día 28 de febrero, Juan Sebastián Elcano salía por la barra de Portugalete y que, hombre, se debiera hacer un recuerdo en Portugalete, porque no es una broma, que saliera y que ya no regresara. Pues bien, pues no he recibido contestación. Entonces, como ese es el nivel que tenemos, pues ahí estamos. Entonces yo, a lo mejor soy un Quijote que está luchando contra los molinos, ¿no? Pero no me importa porque como ya tengo una cierta edad y ya tengo la vida solucionada, pues tampoco me importa mucho. Entonces ahora vamos a hablar de este viaje y vamos a ver si podemos hacer una conversación. Bueno, yo no sé efectivamente si sabéis exactamente lo que pasó, pero yo trataré de explicaros. He puesto aquí en la pantalla, he querido poner esta imagen que está sacada en la nao Victoria por una fotógrafa vasca que se llama Andrea Irazu y que representa a Magallanes, que era 6 años mayor, y Juan Sebastián Elcano. Magallanes había nacido en 1480, por lo tanto cuando sale la expedición en el 19 pues tenía 39 años y Elcano pues tenía 6 años menos, 33. No se sabe la fecha de nacimiento de Elcano porque no hay partida de nacimiento en Guetaria. Su familia llega ya y no se sabe cómo, y de la misma manera que no se sabe cómo desaparece con la muerte de Elcano sus 3 hermanos, y ya no hay descendientes de un hermano clérigo, el otro está fuera, tal. Al final la familia Elcano desaparece en el siglo XVI de Guetaria y no hay nadie que se apellide Elcano, no hay un descendiente del Elcano en Guetaria. Con el mismo misterio que ha venido a desaparecer. Hay que decir también, bueno, bien, ya he querido poner, porque para explicar una cosa, a pesar de que aquí se les ve juntos y que en la serie de televisión aquella que hicieron, que se llama Más Allá, aparecían juntos y en camaradería, pues seguramente nunca se hablaron. Nunca se hablaron. Y tanto es así que en el juicio que tiene, audiencia que tiene Elcano en octubre del
de 1522 en Valladolid ante el rey, no es ante el rey, es ante el alcalde de la villa y corte del el rey no asiste, pues le hacen una serie de preguntas. Y una de ellas le hacen la pregunta, solo le hacen 15 preguntas en ese interrogatorio y está recogido en un libro de Maximiliano Transilvano que está presente allá y lo recoge y lo escribe en latín. Le hacen 15 preguntas y una de ellas es si escribió algo de lo que allá ocurría. ¿Trae usted algo escrito? Y dice, las pocas veces que estuve en presencia del capitán general, nunca me atreví a hablarle, ni a escribir lo que allá ocurría. Es decir, le tenían a Magallanes, pues le tenían terror. Entonces le dicen, nunca me atreví a hablarle. Y la segunda que le preguntan es por qué Magallanes no fue hacia su destino, que era las Molucas, y se quedó en Filipinas. Y dice, Magallanes nunca quiso tomar el rumbo a las Molucas porque siendo piloto de la nao lo vio. Es decir, Magallanes lleva un rumbo errático que luego veremos, pero en las dos preguntas que hace, la primera, nunca me atreví a hablarle, y la segunda, Magallanes nunca quiso tomar el rumbo de las Molucas porque siendo piloto de la nao lo vio. Esas son dos frases fundamentales para la estructura de este libro. Bueno, pasamos página, pasamos imagen y vamos a ver cuál es el panorama, qué es lo que tenemos aquí. El inicio de todo esto, de todo este viaje y el fundamento comienza con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 y bueno, Colón realmente muere sin saber que ha descubierto un nuevo mundo o un continente, piensa que ha llegado a las Indias, ella así bautiza como indios a los indígenas de allá y bueno, ya esta es una parte que parece que queda de dominio de la corona española, corona de Castilla. Da la casualidad que en esta época en Roma está Alejandro VI, que se llama Roderick Yancol y de Borja, el Papa Borja. Entonces da la casualidad que dos españoles. Colón descubre el Nuevo Mundo y el Papa es Alejandro VI. Ya inmediatamente Alejandro VI les da el título de reyes católicos. Dice, ¿por qué se llaman los reyes católicos? Pues el Papa Borgia les dio el sobrenombre de reyes católicos y se encuentra con un dilema, porque el dilema del Papa, aparte de sus guerras que tenía y sus cosas, porque es un personaje realmente detestable que tuvo 11 hijos y solo reconoció a 4, a Juan César, Lucrecia y Rodrigo, que eran prácticamente los que había tenido con su amante, ¿no? Un personaje detestable, igual que su hijo César Borgia, que fue general de sus ejércitos, por si no sabéis, porque la historia es maravillosa, fue general de los ejércitos vaticanos y el Papa le hizo cardenal para que si alguien le matase, aparte de la pena terrenal, tuviera la pena eterna, ¿no? Era un personaje, César Borgia, detestable, que murió a las afueras de Viana, en Navarra, y que está enterrado delante de la iglesia de Viana. Si alguien va a Viana, Navarra, delante de la iglesia, hay una lápida que dice, aquí está enterrado César Borgia, general de los ejércitos vaticanos. Y le pusieron delante de la iglesia para que todos le pisasen al entrar. Y llevan 500 años pisándole, y en 1505, porque murió en 1505 y en 2005 pensaron que ya estaba bien de pisarle y le intentaron sacar, pero ya había una prohibición de no entrar cadáveres en las iglesias, por lo tanto le han seguido dejando ya. Si alguien va a Navarra, verá ya una lápida, César Borgia, el famoso, pues está enterrado delante de la iglesia. Bueno, Viana era la capital de Navarra, sí, en esa época. Sí, pues allá estaba, murió allá en las afueras de Viana en una emboscada y allá le enterraron. Allá se quedó. Bueno, entonces, los portugueses habían dado la vuelta al Cabo de Buena Esperanza en 1488 y los castellanos descubren América. Estos ya empiezan sus posesiones en África, los portugueses, a ir hacia la India y a Castilla le corresponde esto. Entonces, al Papa no se le ocurre otra cosa, solo por cristianizar, no porque se repartan el mundo, sino porque se repartan la cristianidad de las almas, de repartir el mundo en dos. Y eso es el Tratado el Tratado de Tordesillas de 1494 entre los reyes católicos y Juan II de Portugal. El Tratado de Tordesillas
dice que se haga una raya a 370 kilómetros de las islas de Cabo Verde, 370 leguas, que son 2.000 kilómetros, que es esta la línea que marca el Papa, y que se haga esta línea y que se reparten castellanos para aquí y portugueses para allá. Esta línea estaba conocida y marcada a 370 leguas, 2.000 kilómetros aproximadamente, justo toca por aquí. Los portugueses siempre trataron de tirar a la línea hasta aquí, para ir cogiendo más terreno de Brasil, y se trataron de apropiar hasta la desembocadura del Río de la Plata, hasta que un vasco pues fundó Montevideo y les arrojó de esta desembocadura del Río de la Plata. Se llama Bruno Mauricio de Zavala, natural de Durango. Entonces, se reparte el mundo entre los dos. El Papa decide repartir el mundo, tanto es así que Francisco I, el emperador de Francia, dice a ver en qué parte del testamento de Adán está escrito que el mundo se tiene que repartir entre españoles y portugueses. Pues claro, a los demás les deja en blanco, ¿no? Bueno, pues él lo que hace es para evitar escaramuzas entre las dos potencias cristianas, y que no empiecen en peleas entre ellos y que se repartan la cristianización. Bueno, pues este es el panorama. Bien, pero claro, ¿esta línea por dónde cae? Pues nadie sabe por dónde cae esta línea. Y no tiene mayor importancia. No tiene mayor importancia por dónde cae, porque no hay nada que valga la pena hasta que se descubren las islas de las especias, que era el oro de la época, las Molucas, la actual Indonesia. Y entonces viene a decir, ¿a dónde han caído? El dorado de la época, lo que valían las especias. Hay que decir que la expedición que organiza Carlos I, el emperador, que cuesta 4 millones de euros, la expedición, se pagó con solo la carga que traía la nao Vitoria, que eran 24 toneladas. Con 24 toneladas del precio de la época eran 4 millones de euros, que es exactamente el coste de la expedición. Bueno, en este mundo que está de esta manera repartido, aparece un personaje que es Fernando de Magallanes, que nace en Sabrosa, Portugal, en 1480, de una noble familia, hay que reconocer, y su padre es el alcalde de Aveiro, y a los 12 años le manda a la corte de Juan II de Portugal a que se forme. No hay ninguna noticia que diga que se forma en las ciencias náuticas. Hay música, matemáticas, esta cosa. Pero lo que sí este niño ve los logros de los portugueses, y yo creo que la mentalidad del niño, pues estos portugueses que vienen cargados de fortuna desde África, ya han pasado el Cabo de Buena Esperanza y tal, vienen allá, pues a él se le abre la idea de que tiene que ir con ellos. Desde luego, no hay ningún documento, y ahí viene una de las cosas, no hay ningún documento que todos dicen que es un gran navegante, no hay ningún documento que diga que cursó estudios de náutica en Portugal. No hay ninguno. Él está en la corte, y en 1505, cuando tiene 25 años, se embarca la flota de Francisco de Almeida, que va a la conquista de la India, con 22 barcos, una flota de guerra, que salen de Lisboa y van hasta la India. Va con 25 años allá, y tampoco en las crónicas de ese viaje se hace mención a Magallanes. Magallanes no aparece en la historia. No aparece en la historia. Bien, allá hay continuas luchas en Malaca y tal, en la India. Malaca, todas estas islas, hay continuas luchas y escaramuzas de las que él sí participa y se manifiesta como un cruel y efectivo conquistador. Entonces, bueno, pues de allá regresa rico, para abreviar un poco, de allá regresa rico con 31 años y acompañado de un esclavo indígena que se llama Enrique de Malaca. Le bautiza como Enrique de Malaca. Viene con fortuna y sabiendo, porque su hermano o su amigo Francisco Serrano, en todas estas escaramuzas, ha dado con las islas de las especias y se ha casado en Ternate, una de las islas, la segunda mayor isla, se ha casado con la hija del sultán. Entonces le escribe una carta a su amigo y le dice: he encontrado las islas de las especias. Y entonces, bueno, pues Magallanes ya sabe que el tesoro está ahí. Regresa con 31 años y se presenta en la corte de Portugal con el plano que ha recibido de su amigo, de su amigo Francisco Serrano. Se presenta donde el emperador, donde el rey de Portugal, que ahora es Juan II, porque
porque su padre, no, es Manuel I, porque su padre Juan II ha muerto, pero ya le conoce porque ha muerto en 1497, el rey al que él había ido, cuando Magallanes solo tenía 17 años. Por lo tanto, 17 hasta los 25 está en esa corte y está con ese rey Manuel I. Entonces él se presenta y claro, no se va a presentar. Él era un desconocedor de la astronomía y de la náutica, pero se vale de un amigo que se llama Rui Faleiro, que era un astrónomo, un cartógrafo, con su amigo de la juventud, y se presentan los dos ante el rey Juan II de Portugal. Pero ¿qué pasa? Que Magallanes tenía muy mala fama, tenía fama de cruel, de haber incluso vendido esclavos en su beneficio, y se presenta donde el que tenía que ser su amigo, porque había convivido con él en la corte, y entonces le escucha, el rey le escucha, y dicen las crónicas que le rechaza, y que cuando Magallanes le extiende la mano para besarle al rey, el rey le rechaza. Entonces ahí tenemos a un Magallanes resentido, que ha venido rico, que ha venido cojo, porque de las escaramuzas de aquellas viene cojo, es un personaje cruel y decidido, y dice, bueno, me paso a España. Él viene a Castilla y se naturaliza castellano. Ya no se llamará nunca más Fernando de Magallanes, sino que se llama Fernando de Magallanes. Se naturaliza castellano y dice, voy a Sevilla. Este es Magallanes. Yo le digo, le defino siempre como feo, tuerto, no, feo, cojo y mal encarado. Con el rey de Portugal, cuando le presentan los planos y tal, y cuando el rey rechaza ese plan, porque no se fía. ¿Y qué se le ocurre? Pues ¿qué se le va a ocurrir? Le deja a Faleiro en Lisboa, cuando tienen un acuerdo de que nadie vaya por delante del otro, que todas las cosas de este negocio, porque ellos ya hablan de negocio, es un negocio para ellos, este negocio las tienen que ir los dos unidos y que nadie se adelante al otro, pero la primera traición que le hacen es a su amigo Faleiro. Va a Sevilla, y allá en Sevilla lo primero que hace, ya tiene 37 años, es 1517. Lo primero que hace es ir donde un paisano suyo que se llama Diego de Barbosa, que es alcalde de los Reales Alcázares de Sevilla, persona muy influyente. ¿Y qué hace? Pues tiene una hija de 17 años, llega en octubre y en enero ya se casó con ellos. Ese es el personaje de Magallanes, un ventajista, para mí es un taur y un ventajista. Era la única hija que le quedaba a Diego de Barbosa, y se casa con su hija Beatriz. Él tenía 37 y su hija 17. Bien, se casa con ella y ya ve, y claro, él le introducen en los círculos de poder de Sevilla, que Sevilla era el centro del mundo, y allá lo primero que va, aquí tenemos a Faleiro, y lo primero que va es hablar con Juan de Aranda, que era el factor de la casa de contratación. Le explica el plan y le dice que las riquezas están allá, incluso le ofrecen una comisión, del 10% a Juan de Aranda para que vayan donde el emperador, que les haga una entrevista con el emperador, vayan donde el emperador y le aprueben el plan. Le da y además están en los documentos, en el libro está el documento, cómo le ofrecen el 10%. Juan de Aranda, en la ruta que van a Valladolid a la corte, se arrepiente un poco porque les dice, yo puedo cobrar la comisión, pero no traiciono a mi rey, dejemos en el 8%. Y bueno, con el 8% se ve que lava su conciencia y lo dejan en el 8%, está recogido. Entonces, ¿qué ha ocurrido también? Pues casualidad, porque en la vida suele haber muchas casualidades de estas, que en octubre de 1517 llega el emperador Carlos I con tan solo 17 años a España. Ha muerto su abuelo, el rey católico, Fernando el Católico ha muerto, y pues viene a por la corona. Su madre Juana está recluida en Tordesillas y viene a por la corona con una flota de 22 barcos. Pero resulta que tenía un hermano Fernando, que era 3 años mayor que él, pero que se estaba criando en la corte de Valladolid. Y ya tiene miedo de su hermano. Tiene miedo de su hermano, tiene miedo de su madre y tiene miedo del cardenal Cisneros, que es el regente y es el que dicen que envenenó a su padre Felipe el Hermoso, que no fue nada del agua fría ni nada, sino que le envenenó por orden del rey católico, de Fernando el Católico, ordenada al cardenal Cisneros para que le envenenase a Felipe el Hermoso, a su yerno. Bueno, total, que viene el joven con 17 años que no hablaba castellano,
un poco acomplejado porque era feo, y sin hablar castellano, y con un hermano también aspirante al trono, aunque era 3 años más joven, pues tiene un dilema. Lo primero que hace es llegar a Valladolid, se entrevista con Juana, que nunca estuvo loca y nunca dejó de reinar, porque siempre todos los decretos los firmaba junto a su hijo. Se entrevista con Juana, Juana le da el beneplácet, y luego va donde su hermano Fernando, que también se le postra y dice, bueno, pues es el primogénito, y viene con una corte, 22 barcos que desembarcan en Tazones, en Asturias, y una corte de cortesanos holandeses que le acompañan. Bueno, y toma el trono en Valladolid. Bueno, ante este joven de 17 años se presenta el plan. Pásalo. Ante este joven de 17 años se presenta el plan Magallanes, y para eso contacta también con el obispo Fonseca, Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y de Palencia, persona muy influyente en la corte, además era vicepresidente del Consejo de Indias. Ya contacta con él, porque para esas cosas se las componía bien, y con Cristóbal de Haro, que era un prestamista, y bueno, todos estos se juntan en una reunión en Valladolid. Faleiro, Magallanes, el obispo Fonseca y Cristóbal de Haro. Al emperador le parece bien el plan, a Cristóbal de Haro le parece mejor, tanto es así que ante las dudas del emperador dice que él corre con la expedición. Le dice al emperador, no, tú no con la expedición no, sino que te ofrezco la quinta parte de la expedición. Entonces la expedición va a ser una expedición de la corona española, la corona de Castilla, con una quinta parte que pone este prestamista que era judío y que estaba en todos estos negocios, Cristóbal de Haro, muy importante. Entonces, bueno, pues bien, ya se firman las capitulaciones de Valladolid, en lo que le darán a Magallanes el 10% de todo lo que consiga, la gobernación de las tierras, salen bien, todos contentos, beneficiosos, y regresan a Sevilla a armar la flota. ¿Qué es lo que le da? El emperador le da 5 naos, la Trinidad, Concepción, Vitoria, Santiago y San Antonio, 345 tripulantes y 4 millones de euros que cuesta la expedición. Se vienen todos contentos y llegan a Sevilla, y sin embargo Juan Rodríguez de Fonseca recibe una reprimenda de las autoridades castellanas, de toda la gente de Sevilla, de la persona influyente, y dicen, ¿cómo has dejado esta expedición al dorado de las especias en manos de un portugués, de un aventurero portugués, ¿no? Ya le van conociendo el pelo. Y entonces Fonseca quiere contrarrestar poniendo una parte castellana en la expedición. Le pone a Juan de Cartagena, que algunos dicen que era su hijo, otros que era su sobrino, como capitán de la San Antonio, a Gaspar Gómez de Quesada de la Concepción y Luis de Mendoza, capitán de la Victoria. O sea, quiere contrarrestar y pone ya la parte castellana. O sea, que esta es una expedición que sale con 2 partes enfrentadas, la castellana y la portuguesa, que, como digo, el obispo Fonseca quiere contrarrestar, pero que se van a llevar muy mal. A pesar que se hacen unas reales ordenanzas que le dicen a Magallanes que todas las decisiones que tome tienen que ser consensuadas con Juan de Cartagena, que es el veedor real, y como he dicho, y posiblemente el hijo del obispo Fonseca. Pero era el veedor real, que era el notario. O sea, que era una expedición compartida, difícil de llevar entre ellos. Decir también que la nao Victoria era de un propietario de Ondarroa, que se llamaba Domingo de Apayúa, y que es embargada en Sevilla. La nao Victoria está en Sevilla esperando carga. Le embargan a este Domingo de Apayúa. Aquí está el acta de embargo, son 3 hojas que me ha dado el archivo de Sevilla para que las pueda exponer aquí en el libro, y le embargan por menos precios de los que ellos habían pagado. Protestan, pero da lo mismo porque es embargada. Bien, y aquí está el tema a punto de salir la expedición, y no hemos hablado todavía de Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano nace en 1486, en Guetaria, tiene 33 años cuando embarca, y se sabe, como no hay parte de nacimiento, se sabe porque hay un documento que ha aparecido en Archivos Simancas que dice que le preguntan cuando le van a embarcar cuántos años tiene, y él dice, tengo alrededor de 32. O sea que 33 años tenía cuando sale Juan Sebastián Elcano de ella. Juan Sebastián Elcano había participado en una armada con el cardenal Cisneros
Bueno, es el segundo hijo de una familia de 9 hermanos. Ahora vamos a hablar, Juan Sebastián Elcano, a quien se le conoce como Juan Sebastián Elcano, pues realmente era Juan Sebastián del Cano y del Puerto, porque su madre era Catalina del Puerto. Entonces, estos nombres del Cano, el Cano con C, el Cano con K y tal, pues son cosas que nos hemos dado, pero que realmente no era así. Pero en el año 1873 la Academia de Historia mantiene que el apellido es del Cano. Sin embargo, la Sociedad Geográfica de Madrid, a petición de la Diputación de Guipúzcoa, solicita que lo sucesivo sea de El Cano, tal como se le conoce en el territorio de Guipúzcoa y en su pueblo de Guetaria. A partir de 1873 será Juan Sebastián de El Cano. Pero en todos los documentos que hay del siglo XVI, hay 16 en el archivo de Indias, aparece, y él mismo en su testamento, dice: para mi hijo Domingo del Cano. Entonces, bueno, pues ha sido para mí otro de los agravios que ha tenido el Cano, que le han ido despojando de todo hasta de su propio apellido, ¿no? Entonces, ahora le ponen con K y todas estas cosas. A mí me da mucha rabia porque como investigador yo soy riguroso con las fuentes, y entonces es que realmente él se llamaba Juan Sebastián del Cano y Catalina del Puerto, pues su madre. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque nos guste más o menos. Entonces este hombre había participado con el cardenal Cisneros en la conquista de Orán y le deben 500 ducados de oro. No le pagan, no tiene dinero para pagar al proveedor, que es el duque de Saboya, el que le provee de las provisiones, y sale huyendo con su barco y se refugia en su Guetaria natal. Entonces recibe la visita de Pierluigi Cercarini, que era el factor del duque de Saboya, le exige el dinero que le debe, y Juan Sebastián Elcano no tiene otra que entregarle la nao, que era la nao familiar, y él salir huyendo, porque en época de guerra estaba prohibido dar las naos a las potencias rivales. Y entonces es perseguido, y él sale huyendo y se refugia en las tascas de Sevilla con los suyos, con Juan de Apurio, con los de su tierra, se ve que andan por allá, y cuando sale esta expedición aprovecha la oportunidad para embarcarse de contramaestre, que por pronto le hacen maestre ante sus conocimientos, y sale como maestre de la nao Concepción y el capitán Gaspar Gómez de Quesada. Magallanes sale con la Trinidad y salen las 5 naos en agosto de 1519 de Sevilla, y ahí se van con pendones, con cañones, con dulzainas, ahí salen en la expedición aquella, ¿no? De las 5 naos y los 345 tripulantes. Bien, la ruta es normal y acertada, cruzan el Atlántico acertadamente. Parece que Magallanes sabe navegar, porque va al mando de la nao Trinidad y llega al continente americano, y el primer error que hace Magallanes es que confunde el estuario del río de la Plata con el fin del continente americano. Se mete el estuario del río de la Plata y está 13 días buscando por allá el paso, hasta que no hace más que recibir agua dulce, y se dan cuenta que aquello no puede ser. Y además es el primer error, porque ese desembocadura del río de la Plata, claro, es que tiene 230 kilómetros de ancho. Entonces tú entras allá y no ves las dos partes. 230 kilómetros son muchos kilómetros. Y tiene 274 de profundidad hasta donde empieza ese río. Entonces él se pierde allá. Pero es que ese ya había sido cartografiado por Juan Díaz de Solís en el 20 de enero de 1516. O sea, que era una cosa que ya se sabía, que aquello no era el fin del mundo. Estaba cartografiado. Por lo tanto, ese es el primer error de Magallanes. Se mete allá y está 13 días perdido hasta que se da cuenta que solo recibe agua dulce y vuelve. Va pasando el tiempo entre una cosa y otra, y vuelve, y le llega ya en marzo de ese año, pues le llega el invierno austral, y se tiene que refugiar en la bahía de San Julián, en la Patagonia, en Argentina, donde está 5 meses allá. Entonces 5 meses ya van siendo los 2 años. La expedición estaba preparada para 2 años, con provisiones para 2 años, y ya han pasado los 2 años. Y entonces pues empieza a crecer el descontento,
la parte castellana está muy descontenta con él porque no les participa de las órdenes, le hace engrilletar a Juan de Cartagena, le pone un cepo en la engrilleta para sofocar la primera de las rebeliones que tiene, hasta que por fin hay una rebelión armada en el que él consigue sofocar con inteligencia, porque para eso era un gran estratega, porque se le revelan 3 de las 5 naos, pero él consigue mandar uno como a parlamentar con el alguacil mayor, con el alguacil de la máxima autoridad militar que es fiel a él, y era de Espinosa los Monteros, va a parlamentar y le mata al primero de los capitanes españoles. Entonces sofoca la rebelión y hace un consejo de guerra en la que manda descuartizar a Gómez de Quesada, a Luis Mendoza y a Antonio Coca, que es el contador real. O sea, él se comporta con una crueldad enorme, no se atreve con Juan de Cartagena, que le deja en la Patagonia con un cura, que es Pedro de Reina, les deja con un atillo de pan y una botella de vino. Entonces, y condena a muerte a otros 40, entre ellos también a Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano, algunos yo leo por ahí cosas que me cabrean, porque ya le ponen como el primer traidor a Magallanes, cuando Juan Sebastián Elcano era simplemente el maestre que estaba a las órdenes de Gaspar Gómez de Quesada y no tiene otro remedio, aunque no hubiera querido, que seguramente que también él quería rebelarse, pues es condenado a muerte. Pero no es capaz Magallanes de hacer cumplir eso, porque se queda sin personal y no tenía gente para seguir adelante en el viaje. Entonces mueren todos los cabecillas castellanos. Siguen adelante y la primera de las naos, la Concepción, embarranca buscando el estrecho Magallanes. La segunda, la San Antonio, regresa a España al mando de Esteban Gómez. Esteban Gómez era el piloto que había ido con Magallanes. Se manifiesta como un gran piloto, era el piloto que iba en la Trinidad con Magallanes y regresa a España. Y ahí se manifiesta con el estrecho Magallanes. Esta es la carta de embargo de la nao Victoria a Domingo da Pallúa. El estrecho Magallanes, bien, entran por aquí, por el cabo las 11.000 vírgenes, el 1 de noviembre, y consiguen encontrar, tardan 22 días en encontrar el Pacífico. Pero mientras tanto, la Concepción ha encallado. La San Antonio, con los alimentos, regresa a España al mando de Esteban Gómez, que ya se ha cansado de tantas crueldades y de este conducir errático de Magallanes, regresa a España, y él sí que se manifiesta, era el piloto que llevaba la Trinidad, la nao de Magallanes, y él que sí se comporta como un buen marino porque llega hasta Sanlúcar de Barrameda. Por lo tanto, ahí queda Magallanes sin su piloto. Y ahí empieza el desvarío. Al final quedan 3 naos y consiguen pasar. Pasan el estrecho Magallanes, nombrado Magallanes, y dan con el Pacífico, que era entonces llamado el Mar del Sur, descubierto por Vasco Núñez de Balboa en Panamá, que lo había bautizado como Mar del Sur. Él lo bautiza como estrecho, o sea, como Océano Pacífico, porque encuentra unas aguas pacíficas y en calma. El segundo error de Magallanes es pensar que el Pacífico es pequeño. Él pensaba que iba a pasar en 60 jornadas, pero el Pacífico tiene 20.000 kilómetros de ancho. 20.000 kilómetros de ancho, y no tiene la precaución de tomar provisiones en la costa de Chile. Porque la verdad es que cuando falta Esteban Gómez, que era su piloto, y sin tener a su cartógrafo, que era Ruiz Aleiro, su amigo, él ya no sabe ni a dónde va. Para mí no sabe ni a dónde va. Ni la extensión del Pacífico. El Pacífico se les hace enorme. Escribe Pigafetta, que es el cronista de la expedición. Antonio Pigafetta, italiano, es el cronista de la expedición. Y dice: comíamos bizcochos a puñados, aunque no se puede decir que lo fueran, porque era polvo mezclado con gusanos que se habían comido lo mejor, y lo que quedaba apestaba a orines de rata. Bebíamos agua amarilla y pútrida desde hacía tiempo, y comíamos las pieles de buey que están sobre el palo mayor para impedir que se dañen las jarcias.
El sol, la lluvia y el viento las había puesto durísimas, pero las sumergíamos durante 3 o 4 días en el mar y luego las poníamos un rato sobre las brasas y nos la comíamos. Muchas veces tuvimos que comer serrín de madera. Las ratas se vendían a medio ducado, cada una, y había poquísimas, pero la mayor desgracia de todas fue que a algunos hombres se les inflamaron las encías de tal modo que no podían comer y se morían. Pues este es Magallanes, el que alguno, pues, bueno, muchos, y a mí me extraña, le definen como el gran navegante, y para mí pues es un perfecto desastre. Un perfecto desastre porque no tiene, se le marcha la nao de las provisiones, que la San Antonio no tiene ni la prevención de coger provisiones en Chile, que no eran hostiles, vamos, es que ni toca Chile, sino que ya se pone rumbo al norte. Él sabía que las Islas Molucas están en el Ecuador, el meridiano cero, paralelo cero, y hacia allá van, ¿no? Pero vamos, sin tocarla, sin coger provisiones. Él pensaba que iba a llegar a 60 días y tarda muchísimo más. Bien, llegan a Filipinas, a la isla de Cebú. Después de tantas calamidades llegan allá, y aquí viene el cuarto error de Magallanes. Son bien recibidos por el rey Humabón, y él, en vez de seguir ruta, porque se había pasado 7 grados de latitud, están en 7 grados norte, las Filipinas, esta precisamente Cebú, y él sabía que las Molucas estaban en el Ecuador. Él sigue rumbo y sigue hasta Filipinas, no se sabe por qué. Pero llega allá y, en vez de dedicarse a coger provisiones y a retomar el rumbo, se dedica a hacer cristianizaciones, bautizos y milagros. Entonces él se encuentra allá bien, pues habrá nativas, todo ese tipo de cosas, todos están allá muy bien y muy felices. Y les empieza a bautizar a todos les cambia el nombre, les destruye los ídolos, etc. Y ya empieza un poquitín a cargarse el tema, les prepara ya una cruz enorme, que todavía está creo que en Manila, en la iglesia de los agustinos en Manila, que dicen que es la cruz de Magallanes, pues seguro que aquella la destruyeron, pero allá está como una reliquia. En fin, le pone una cruz altísima ya, y les hace adorar aquello, bueno, pues en una actitud propia de los conquistadores, ¿no? Entonces, ¿Había un sacerdote a bordo? Sí, había sacerdotes. Por eso. Claro que había sacerdotes. Esos son los sacerdotes los que... Sí, no, le hacían misa. No, pues lo digo porque, claro, Magallanes tenía la obligación con Fonseca de cristianizar lo que había, y los sacerdotes que había a bordo... Sí, pero también hay que decir que una de las principales inquietudes de los reyes, los míos Carlos I, de Felipe II, era la cristianización, ¿eh? Ellos se metían más aventuras por cristianizar, muchas veces más que por sacar más su hijo, pero... Bien, los dos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que yo no sé si un magón ya se cansa de tantas cosas y es una trampa. El hecho es que viene de una isla cercana, de la isla de Mactán, viene un emisario del cacique Lapu Lapu de Mactán, que dice que ya no le va a dar, que no se somete a Humabón, y que ya no le va a dar las cosas y las ofrendas y todo este tipo de cosas. Entonces Magallanes, que a él no le iba ni le venía esta historia, pero él, bueno, pues él se sienta ya un rey, es que le trataban como un rey y casi como un dios, pero ya se siente un rey, y es el final de los desvaríos de Magallanes, que acude a sofocar al insurrecto con las 3 naos que le quedan y con 48 voluntarios que se tiran al agua, con el agua hasta el pecho, cargados con las cotas y con los arcabuces, y claro, porque las naos no se pueden acercar más porque hay una barra de corales y las naos se tienen que quedar bastante lejos de la costa. No llegan al alcance de los cañones, se quedan fuera. Entonces van con chalupas hasta que llegan a esta barra de corales, donde tienen que ir al agua, el agua les llega hasta el pecho, solo son 48, y cuando llegan allá, bueno, empiezan a recibir oleadas de indígenas, que terminan aquí termina el 27 de abril, el 27 de abril de 1521 muere Magallanes. Y casualidad, en abril es cuando Esteban Gómez llega a Sevilla. Esteban Gómez llega a Sevilla y cuenta lo que ha pasado. Por haber desertado, es puesto en prisión en Valladolid, pero esto sienta muy mal todo lo que ha ocurrido, toda la crueldad de Magallanes sienta muy mal, y desde ese momento, porque no se sabe qué es la consecuencia de eso, pero sí se sabe que a Beatriz, a su esposa Beatriz, ya no le dan la asignación.
Porque todos estos iban con asignación. Porque dices, ¿y por qué se embarcaban en estas aventuras en los que sabían que un tercio seguramente fallecía? Casi seguro el tercio fallecía. Todos estos iban con una asignación. Ahí tengo puestas las asignaciones que se dan, incluso las que le dan a Juan Sebastián Elcano. Él dice, a su familia de Guetaria, tanto 33 maravedís mensuales, etcétera, ya tiene una asignación mensual. En la casa de contratación toman nota de las direcciones y hay una cosa que a mí me llama la atención, que Juan Sebastián Elcano, siendo huido, sin embargo, cuando tiene que dar su nombre para que le mande la asignación a su madre, pues dice su nombre, como no podía ser de otra manera, Juan Sebastián Elcano, y no le pasa nada. Bueno, pues bien. Entonces, ¿por qué se embarcaban? Porque su familia recibía dinero durante la expedición. Pues casualidad, en abril, ya Beatriz de Barbosa deja de recibir la asignación de la Casa de Contratación de Sevilla. Para mí es un síntoma de que, lógicamente, al obispo Fonseca no le sentó nada bien que le hayan matado a su hijo o a su sobrino, y a partir de ahí dice, hasta aquí hemos llegado. Bueno, y ahí termina Magallanes, y para mí su errático viaje, que no tiene nada de acertado, ni de glorioso, ni de gran navegante, ni de nada, porque yo llego a la conclusión que el que verdaderamente llevaba la expedición era Esteban Gómez, que ese sí que viene de la Patagonia y la clava y llega a Sanlúcar de Barrameda. O sea, ese sí era un navegante. Y era el piloto de la Trinidad. Para mí ese era el verdadero expedicionario. Y no el verdadero piloto. Y no Magallanes, que nadie ha encontrado un documento que diga que conocía algo de navegación. Y para más, si consultáis la enciclopedia británica, yo digo que lo que no está en la enciclopedia británica no existe. En la enciclopedia británica, cuando se habla de Magallanes, dice la enciclopedia británica que su biógrafo Correia dice que adquirió grandes conocimientos de navegación durante su estancia en Malaca. Bueno, pues, eso es como decir nada más. Si es su biógrafo, pues va a pensar que es mentira. Pues yo pienso que es mentira, porque no hay más dato que ese. La enciclopedia británica no tiene más dato que ese. Dice que su biógrafo dice que adquirió grandes conocimientos de navegación. Nada. Bueno, a partir de aquí hay que recomponer. El 70% de los expedicionarios han muerto o desertaron y toca recomponer la expedición. Aquí entra en juego una persona que nadie ha caído de él, pero fue importantísimo, Gonzalo Gómez de Espinosa, que es el alguacil mayor, el que sofoca el motín de San Julián, que era fiel a la corona y fiel a Magallanes, y aquí Gonzalo Gómez de Espinosa toma el mando. Cuando se dice que Magallanes, o sea, que Elcano tomó el mando a la muerte de Magallanes, no es cierto. Toma Gonzalo Gómez de Espinosa. Y ni le da tampoco a Elcano esto. A Elcano se pone de piloto con él en la Trinidad y le da el mando de la Victoria a López Carballo. Tienen que quemar la Concepción porque no tienen tripulación suficiente para las 3 naos. Entonces, a la salida de esas escaramuzas de Filipinas, la Concepción y se quedan contra la Trinidad y la Victoria. La Trinidad la coge Gonzalo Gómez de Espinosa, que era de Espinosa Romonteros, alguacil mayor, con Juan Sebastián Elcano de piloto, y le dan a López Carballo, piloto portugués, le dan la Victoria. López Carballo entra otra vez, se vuelve loco, no quiere seguir avanzando, se encuentra muy bien en aquellas islas, por lo visto con las mulatas y con todo este tipo de cosas, y con los agasajos, y entonces le quita el mando López de Espinosa, y ahí es cuando le da el mando de la Victoria a Juan Sebastián Elcano. Entonces él se queda con la Concepción y Juan Sebastián Elcano con la Victoria. Y llegan rápidamente a las Molucas. La estancia de las Molucas es muy sencilla, son bien recibidos y cargan las 2 naos en un mes. A la hora de salir, las naos, la Trinidad hace agua y no puede salir. Entonces, Gómez de Espinosa se queda en la Trinidad haciendo agua y reparando, pasa. Y permite, le dice a Juan Sebastián Elcano, pues que regrese. No, para adelante. Ahí. Le dice a Juan Sebastián Elcano que regrese. Claro, le dice que regrese por donde han venido, porque no podían tocar, antes se me iba a decir cuando el Tratado de Tordesillas, no es que no podían tocar la parte portuguesa, podían navegar por la parte portuguesa, pero no podían tocar puertos,
Por lo tanto le dice, ven por donde hemos venido, que bueno, ya sabes lo que hay, pero Juan Sebastián Elcano no le hace caso. No le hace caso y vuelve por la parte portuguesa, vuelve desde Tidore, que sale ahí el 21 de diciembre de 1521 con 47 hombres y 13 indígenas. Este es un cuadro de Ferrer Dalmau. Pues, no sé si le conocéis. Ferrer Dalmau es un gran dibujante de batallas y de personajes de guerra y tal, y como dije yo el otro día, la sociedad bilbaína ha hecho el peor cuadro de su vida, es este, el que le pagó el Museo Naval de Madrid, el Museo Naval le pagó por este cuadro, que es Elcano despidiéndose de la Trinidad en Tidore. A mí dije que a mí me parece horroroso, porque él es que él pinta muy bien. Y entonces, bueno, pues aquí está, despidiéndose, la Trinidad se queda, dice que allá todos son amigos, dice el rey, no te preocupes, habla bien de nosotros a tu rey de España, que nosotros vamos a arreglar las vías de agua, que efectivamente arreglan, manda 20 carpinteros, arreglan las vías de agua, y tal como Elcano ha hecho la ruta, va por el Índico, y clava la ruta yendo hasta Cabo de la Esperanza, porque es una ruta que Elcano la clava, ahí se nota la calidad del navegante. Sin embargo, Gómez de Espinosa, cuando está reparada la Trinidad, intenta volver por donde habían venido y no consigue, porque no se podía conseguir, porque no se consiguió hasta 40 años más tarde, cuando se encontró la ruta del tornaviaje que encontró Andrés de Urdaneta. Por lo tanto, fracasa. Y si hubiera estado Gómez de Espinosa al mando de la expedición, si no hubiera ocurrido esto que pasa, que ocurre agua, que entra agua, hubieran vuelto por donde habían venido y la expedición hubiera fracasado. Por lo tanto, el mérito de Juan Sebastián Elcano de desobedecer las órdenes de Gómez de Espinosa, basar su intuición, ir atravesando el Índico y llegando... ¿Desaparece o muere? ¿Quién? Gómez de Espinosa. No muere. Son hechos presos por los portugueses y encarcelados y traídos a Lisboa encarcelados. No muere, pero tras continuos intentos, pues el barco. Pues al final, pues sí, el barco se pierde y son encarcelados por los portugueses, porque tanto ir, tanto venir, los portugueses se dan cuenta que están en su territorio, porque no se había decidido quién eran las Molucas. O sea que allá eran todos enemigos. Entonces los que estaban verdaderamente allá fuertes eran los portugueses. Y Gómez de Espinosa y unos cuantos más, creo que 20, son apresados y traídos a Lisboa, que no son liberados por intercesión del emperador. Pero bueno, Elcano va a lo suyo, Juan Sebastián va a lo suyo, clava la ruta, llega al Cabo de Buena Esperanza, rompe el trinquete y tiene que entrar allá y recomponer la nao. Vienen también muertos de hambre, han salido 47 y 13 indígenas, pensar que solo llegan 18, se dice que van arrojando cadáveres por la popa, porque de 47 llegan 18 y de 13 indígenas llegan 3. Entraron 18 expedicionarios y 3 indígenas. Entonces hacen una entrada en Cabo Verde que Elcano consulta todo con su gente, pero lo deciden. Elcano lo consulta todo, pero deciden. Menos una cosa, cuando están al borde de la muerte, la gente dice que tienen que entrar a Cabo Verde, a las islas de Cabo Verde, que son de dominio portugués. Y Elcano opina que no, pero claro, ve a la gente desfallecida, muriéndose todos, arrojándose, a ver quién aguanta con una tripulación así. Entonces entran en Cabo Verde y son apresados 13, porque Cabo Verde era portugués, y se dan cuenta que son, aunque dicen que vienen de América, se dan cuenta que pagan con especias las provisiones. Dicen, ¿cómo están pagando? Estos vienen de allá. Entonces les cogen a 13 y tienen que salir pitando, levar anclas y salir pitando de allá con la nao Vitoria haciendo agua y con muy pocas provisiones. Y al final hay una cosa, el único error que veo yo en la navegación de Juan Sebastián Elcano es que se pasa el largo del estrecho Gibraltar, se pasa el largo del Cabo, ¿no? Y quizás que es abatido por las corrientes, porque claro, una nao a vela no puede donde uno quiere, no es como ahora. Primero que les cuesta situarse porque no conocen los meridianos, solo conocen las latitudes, pero ya conoce la latitud, podría haber entrado en Sanlúcar, pero no consigue y llega hasta Cabo Verde. Hay quien le dice que se rindan ya y entremos en Cabo Verde, él dice que no. Vuelven costeando por Lisboa y le dicen, entremos en Lisboa, él dice que no. Es un hombre de honor y quiere entrar en Sanlúcar de Barrameda, que es el puerto donde ha llegado.
nada más entrar en Sanlúcar de Barrameda, escribe una carta al emperador en la que, dos cartas, el cano escribe dos cartas al emperador en la que le tutea, le habla a tu altísima majestad, sepan que hemos dado, le habla de todas la primera carta diciendo lo que ha ocurrido en el viaje y la segunda pidiendo favores para él y para los suyos y para los 13 que se han quedado, que intercedan ante el rey de Portugal por los 13 que sus compañeros que se han quedado en Cabo Verde. El cano es un hombre orgulloso, un hombre de honor que tutea, no se sabe si es por la hidalguía supuesta o real hidalguía vasca, pero realmente le tutea al emperador. Eso no gusta nada, porque realmente... Y ahí yo creo que empieza el comienzo de la tumba del cano, ¿no? Porque tenemos que decir, ¿por qué el cano no ha recibido la gloria? Yo creo que ya empieza con mal pie. En el momento que llega, porque hay que pensar que llega un prófugo de la justicia con 18 famélicos y 3 indígenas que no cuentan, ¿no? Pero 18 famélicos. Entonces, claro, él se atreve a tutear al emperador y a pedirle cosas. Le pide, hemos descubierto, tal, y le pide cosas, y el emperador, pues claro, no le dará nunca. Ni le dará la orden de Santiago que le pide, ni le dará los 500 ducados que le promete, solo le dará el escudo, que se vea y colabora, firmus circundis, y poco más, le da una espada para que se firme en Valladolid. En fin, he llamado a Valladolid y en octubre, llega en septiembre a Sanlúcar y en octubre ya está ante el emperador, ante Santiago Díaz de Leguizamón, que es alcalde de la casa y corte del emperador. Bilbaíno, que hablaba euskera, y se ve que con él hay una especie de... forma una especie de amistad, ¿no? Porque hablaban el mismo idioma. Hay este juicio de 15 preguntas que le someten y el cano Magallanes, lógicamente sale libre de todo esto porque no tenía ninguna culpa, aunque le preguntan, ¿y usted por qué no le socorrió en la isla de Mactán? Dice, porque estaba enfermo y minado, aparte que es que entonces no era nadie. El cano era entonces maestre hasta entonces, no era nada en la expedición hasta que le dan el mando en la victoria. Entonces le someten a esas preguntas, se queda en Valladolid, entra en amores, como se dice, con una mujer que se llama María de Vidaurreta, cuando llegan a Sevilla, porque de Sanlúcar de Barrameda les tienen que subir 2 días después, está en Sanlúcar de Barrameda 2 días, escribe unas cartas perfectas al emperador y 2 días después, remolcado por Guadalquivir, como no puede ser de otra manera, con 2 chalupas, llega hasta Sevilla, ¿no? Le escribe 2 cartas que ahora va a contar una anécdota chistosa, porque le escribe 2 cartas al emperador que todas las dan por buenas. 2 cartas que están en el archivo de Indias, que compró el archivo de Indias por 20.000 euros, las cartas del cano al emperador, que son 2. Y que sin embargo se han demostrado que eran falsas, porque la torre de Lagurain, que está por ahí al lado, pues se descubrieron las verdaderas cartas manuscritas del cano. Y tal como eso se vende, ¿no? Y bueno, y eso dice Borja Guinagalde, que es el archivero mayor del reino nuestro, dice que son las cartas manuscritas de Juan Sebastián Elcano. Una caligrafía preciosa, una ortografía preciosa, un léxico precioso. Y entonces, si me oye esto Borja me mata, pero porque él dice que son las auténticas cartas manuscritas de Juan Sebastián Elcano. Y yo lo pongo en el libro porque así está reconocido. Y bueno, yo ahí lo tengo, están las cartas, porque de todo lo que estoy hablando, de todos los documentos, están las fotografías, están las cartas que le escribe al emperador, y magníficas, escritas, ¿no? Y entonces, el domingo viendo con mi hijo, pues que es ingeniero y tiene una mente cuadriculada y empírica, me dice, esas cartas no las puede escribir Elcano. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque su idioma materno era el euskera, y no podía hablar, y no podía escribir con esa perfección. Digo, joder, pues ya me estás dejando en dudas, porque yo tengo puesto en el libro que las escribió manuscritas del Cano. Y digo, Borja Guinagalde, archivero mayor, un sabio muy listo, dice que las ha encontrado en la Torre Lagurain, se le ve con los guantes tocando las cartas de manuscritas del Cano, y las mantiene que son de él. Y dice, mi hijo, no puede ser. Bueno, pues vale, pues no puede ser. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, me voy a salir de dudas inmediatamente. Y llamo a un sabio, de que es un sabio, y tengo la suerte de ser amigo de él, se llama Manuel Romero Tagliafico, que es el que escribió el Testamento de Juan Sebastián Elcano, un libro precioso,
que es catedrático de la Universidad de Sevilla, he sido archivero del Archivo de Indias, 82 años, un sabio. Le digo, Manolo, las cartas de Juan Sebastián Elcano, las escribió él. Y me dice, no, para mí no. Dice, las escribió el escribano de Sanlúcar de Barrameda, cuando llega allá. Dice, no, las judías. Y le digo, ¿y por qué se mantiene? Y dice, hombre, es que el que ha pagado tanto y el que ha descubierto tanto, pero lo tiene que mantener. Y dice, pero yo soy catedrático en paleografía, en escritura. Y dice, no, le digo, ¿tú qué cartas? Tú has tenido el testamento del Elcano en tus manos. ¿Qué cartas o sea, qué letras has visto tú de Juan Sebastián Elcano? Me dice, para mí solo la firma. De todos los documentos, solo la firma es del Elcano. Y cuando me dijo, le digo, oye, pues ya me has dicho todo. Porque ese es como ese sabe todo. Además que es catedrático de paleografía y encima ha sido archivo del Archivo de Indias. Y sabe todo. Y bueno, pues bien, en el libro están puestas que son manuscritas del Elcano, pero Manuel Romero Tallafigo, catedrático y una persona sabia, me dijo, esas cartas no las escribió Elcano. No podía escribir. Dice, es más, me dice, las dicta, me dice, en el testamento del Elcano, que yo lo he tenido, son 6 páginas, 6 folios a doble hoja, con una carpeta. Dice, yo veo cuándo están las palabras del Elcano. Todo ese testamento, el que es en el segundo viaje, lo escribe Andrés de Urdaneta, que era su paje. Su paje, Andrés de Urdaneta, tenía 17 años, había venido a verle al Elcano. Vino rico Elcano vino rico de la expedición. Otra cosa que no sabe cómo vendría Elcano, pobre, rico, ¿qué hizo? Tal. Pues Elcano vino, que tengo ya calculado, en dinero, con un dinero cercano a 350.000 euros de hoy, vino de Valladolid, con un hijo en Valladolid y otro que ya tenía en Guetaria, que se llama Domingo, del Cano, el primogénito. La niña que tiene en Valladolid después, él no la conoce, no la llega a conocer, pero tiene 2 hijos y no está casado. Solo todo lo confía en su madre. Llega a Guetaria, no compra casa, vive con su madre, está con su madre. La madre tiene un papel importantísimo en el Cano. Por 8 veces le nombra en el testamento, le hace albacea, aunque le hace heredero universal a su hijo Domingo, albacea a su madre. Y dice en la carta que le atiendan a la hija que tengo en Valladolid, que le den dinero hasta casarse. Y si cuando se casa no es del agrado de mi señora madre, que no le den ni blanca. Lo dice en el testamento, o sea, así se las gastaba. Que si no es del agrado de mi señora madre, no le den ni blanca. Y la blanca es que era una moneda de la época, ¿no? Que no le den ni blanca. Bueno, pues tuvo los hijos. Entonces me dice Romero Tallafigo, es más, en el testamento yo oigo las palabras del Elcano. Dice, yo sé cuando él está dictando y le copian, me dice, y mira tú estos pasajes y lee en alto lo que dice, y ahí oirás las palabras del Elcano. En el resto no. Solo el Elcano está muy enfermo. El testamento se firma 7 días antes de morir. Que muere en el año 26, en 1526, el 4 de agosto, se hace 7 días antes, pero ya está muy enfermo. Entonces dice, yo sé cuándo está Andrés de Urdaneta escribiendo, porque la caligrafía es de él, y cuando oigo las palabras del Elcano, las frases que él le dice y que el otro las copia literalmente. Dice, léelas en alto y lo oirás al Elcano. Este es un sabio. Está imbuido en esta historia, ¿no? Bueno, pues entonces, para mí ya, a pesar de lo que ponga en el libro, y como ha dicho Manuel Romero Tallafigo, las cartas no las escribió. Bueno, Elcano regresa a Valladolid y él piensa que tiene que descansar, que ya es suficiente, cuando recibe una nueva orden del emperador, regresa rico en carruaje y recibe una nueva orden del emperador. No es capaz de decir si han caído las Molucas del lado castellano o del portugués. Hay continuas discusiones en las que él participa, en Elvas, en Valladolid, continuas discusiones, él participa y está tan amenazado que pide protección y el emperador le otorga permiso de armas. O sea que ella viene con su espada, con su trabuco, con lo que sea, porque le da el emperador, porque se estaba jugando la vida en Valladolid. Hace continuos viajes de Valladolid a Guetaria, varios viajes, y le encarga, cuando él ya tiene 37 años, se encuentra mayor, ya le encarga, el emperador le da la orden de acompañar a García Jofré de Loaysa, que era sobrino del obispo de Osma y que era
pues un aristócrata castellano, que como siempre los castellanos y los españoles, dando el mando de las armadas a gente incompetente, pues le da de esta segunda expedición, le da el mando a García Jofre de Loaysa, y a Elcano le manda como segundo, en caso de que muera Loaysa, él tomará el mando, pero director de navegación de esa segunda expedición. 3 barcos, como he dicho, se construyen en Portugalete, ya estamos en 1525, la nave Victoria se compra en la Feria Medina del Campo en Valladolid, se repara en Bilbao y salen el 25 de febrero de 1525, sale hacia la muerte Elcano por la barra de Portugalete, que es lo que os he empezado diciendo. Entonces Elcano, en esa segunda expedición, que es un auténtico, Elcano y sus 3 hermanos que le acompañan, claro, llega rico, famoso y tal, y los 3 hermanos lo quieren acompañar, él no se puede negar, y mueren. Es un desastre para la familia Elcano, que ya pues desaparece con la muerte de estos, y sin embargo su madre continúa pleiteando por la herencia Elcano, porque a pesar de que el emperador le ha prometido por carta 500 ducados anuales de oro, pues no le da nada. Y su madre, y él en el testamento dice, atención, el emperador me debe 3.500 ducados de oro. Y él lleva la cuenta desde que le ha prometido hasta que está haciendo el testamento, y él dice, yo no debo nada, pero el emperador me debe 3.500 ducados de oro. Su madre estará peleando por la herencia y contra sus mujeres. Pelea contra María de Vidaurreta y pelea contra María Hernández de Hernialde, que es la de Guetaria, pelea contra ellas porque no tienen la descendencia que ha tenido Sebastián Elcano, ha muerto. Por lo tanto, estas dos pelean para sí, no para sus hijos, porque ya no los tiene, y la madre de Elcano, que debe ser una mujer de armas tomar, pues pleitea hasta contra ellas, pero por ahí está la resolución del pleito, le obligan a que le dé la parte que le corresponde, ¿no? La parte que ha dejado Elcano en su testamento. Bueno, pues Elcano morirá el 6 de agosto de 1526. Ahora, para terminar, voy a decir unas palabras que están recogidas en el libro. Felipe Fernández Armesto es un historiador catedrático en la Universidad de Oxford y Notre Dame de Nueva York. En su libro Magallanes más allá del mito concluye su análisis con estas palabras. La fama espectacular que la posteridad decidió otorgar a Fernando de Magallanes, tan excepcional como lo fue su fracaso rotundo y sin paliativos. En la expedición que labró su celebridad, perdió la mayoría de los navíos y de la tripulación, de la que apenas un puñado de hombres ni murieron ni desertaron. Pese al mito, el beneficio económico de la empresa fue nulo, y ni siquiera logró su destino declarado, hallar una ruta más corta que uniera España y la isla de las especies. Nunca pretendió circunnavegar el planeta, cometió errores fatales, desencadenó motines, manifestó una ambición desmedida, una conducta sanguinaria y destructiva con los pueblos indígenas, como por otra parte el resto de conquistadores de su tiempo, y murió a mitad del camino, sin fundar colonia alguna y dejando al español Juan Sebastián de Elcano la gesta de culminar la travesía. Esto es de Felipe Fernández Armesto. Yo, cuando leí estas palabras, tenía terminado un libro que no habían mandado a la imprenta, por lo tanto las incorporé, lógicamente diciendo de dónde vienen y poniendo entrecomillado y que viene de Fernando Fernández Armesto, pero que coincido exactamente con su opinión. Fernando Magallanes fue un cruel conquistador, no fue ningún gran navegante, ni mediano navegante, y sin embargo Juan Sebastián Elcano sí que fue un gran navegante y un hombre de honor. El cuerpo, tras la fracasada segunda expedición, terminó esta exposición. Por la muerte de Juan Sebastián, 3 hermanos y un cuñado, la familia Elcano quedará sin descendencia. Tras esa generación desaparecerá Guetaria con el mismo misterio que había llegado. Hay quien dice, quien mantiene que Elcano viene de la familia Elcano, que viene del barrio de Aya, que está en las afueras de Zarautz, un barrio que se llama Elcano. Yo he visto también en libros, en planos de la época de 1500, que sí que aparece allá, y aparecen 3 casitas pintadas en un plano y pone allá Elcano, pero es que Elcano no se llamaba Elcano era del Cano, y Elcano sí que dice en su testamento: quiero que mi cuerpo, a pesar de que el pobre le tiran al mar, quiero que mi cuerpo descanse en la huesa de la iglesia de San Salvador de Guetaria, donde descansa mi señor padre y todos mis antepasados. Por tanto, de que viene de ahí, de Aya, de no sé cuándo, no sé qué, según él mismo dice, donde descansa mi padre, mi señor padre y todos mis antepasados.
Entonces el cuerpo del gran navegante es arrojado al mar el 4 de agosto de 1526, se mecerá en las aguas hasta desaparecer, mezclado con ellas, había cumplido 40 años. Y esta es la historia. Que cuando yo estudiaba la náutica, tenía un profesor de meteorología que cuando se llama las isobras y esas cosas era capitán, no sabía mucho en meteorología, porque no era meteorólogo, era un capitán. Pero entonces entraba cualquiera a dar clases, ¿no? Era en la Escuela Náutica de Deusto. Y se llamaba Julio Alonso y era el dueño del Hotel Miramar de Castro Urdiales, el que estaba sobre la misma playa, el Hotel Miramar. Julio Alonso, excelente persona, que murió muy joven. Y él siempre decía, yo os voy a explicar todo lo que sé. Entonces, cuando termine la clase no me preguntéis nada porque no sabré la respuesta. Pero ahora sí que me podéis preguntar. Pero al final, ¿cómo murieron? Porque si el barco, ¿cómo fue? ¿Quién es? El Cano, sus hermanos. Pues, de escorbuto. Los hermanos no sé, se le pierde la pista. Él murió por escorbuto. Murió por escorbuto. Sí, En el Pacífico. murió en el Pacífico y en el testamento dice, da una fecha, una situación muy concreta, a un grado de la línea equinoccial. En el Océano Pacífico, a un grado de la línea equinoccial, a un grado del Ecuador. Ahí es donde se redacta el testamento, pero muere 7 días después y la arrojan. En esa expedición llevaba la orden del emperador de coger la expedición a la muerte de Loaysa. Y García Jofré de Loaysa, al que no le tiene ningún rencor, porque el Cano es un hombre de honor, no le importa que le hayan mandado subordinado a este, siempre le trata con respeto, le llama el señor Loaysa, muere una semana antes que él. Entonces, cuando podía haber cogido él, de todas maneras aquella expedición fue un desastre, no regresó nadie. O sea, fueron hechos todos cautivos los supervivientes, cautivos de los portugueses. Solo, mira, uno de los que se salvó, Andrés de Urdaneta, que era el paje, que embarca con 17 años va a visitar la Guetaria, le encandila a este hombre, porque era un chico ilustrado, era un bachiller, era hijo del alcalde de Ordicia, y va con él. Ese sí que, pero está 20 años trascandileando por allá, por las Molucas y tal, y regresa con 37 años, regresa Andrés de Urdaneta, que luego se convierte en fraile agustino, pero regresa con 37 años con la cara quemada de un arcabuz y tal, y regresa, o sea que los supervivientes de esa segunda expedición quedaron por allá esparcidos. Urdaneta sí que regresó, y a Dios gracias, encontró luego la ruta, el tornaviaje que unía el Pacífico con México para hacer el galeón de Manila, y esa ruta para poder regresar, mira, las Molucas estaban en el Ecuador, para poder regresar, y de esas que no encontraba Gómez de Espinosa la forma de regresar, tuvo que subir Andrés de Urdaneta hasta la latitud 40 para encontrar la corriente del Kuroshibo que viene de Japón, y en la latitud 40 encontró la corriente para llegar hasta el Virreinato, hasta México. Tuvo que subir hasta el paralelo 40, a nadie se le podía ocurrir semejante cosa, estando en el Ecuador. Pues así fracasó. Bueno, parecía el Atlántico, ¿no? Gómez de Espinosa. El Golfo sube muy por ahí. Pero fíjate, pues claro, y todo fracasaba, y 40 años después Andrés de Urdaneta tuvo que subir hasta allá arriba y encontrar la fuerza. Y de ahí salió el galeón de Manila, que hacía la ruta desde las sedas de allá de Oriente, iba a México, y de México atravesaba México y regresaba a España. Veracruz, Acapulco, y regresaba a España, el galeón de México. Esa es la historia. ¿Y cómo se orientaban? Si no estaban los meridianos, Pues, o sea, por corriente... por estima, con una corredera de tabla, porque no había otra manera. No había otra manera. Luego, algunas veces que yo, bueno, como todos somos aquí navegantes, pues sabemos, y algunas que me preguntan, y es para mí el gran misterio, cómo se orientaban en la noche, cómo le seguían a la nao capitana, cómo le seguían en la oscuridad de la noche, que solo llevaba el farol de popa, llevaba 2, ya tenían, y ahí pongo también cuáles eran las órdenes, si se alumbraba uno, si se apagaba el otro, si no sé cuánto, y no sé qué, ¿no? Ahí está puesto como es, pero hay que tenerlo a la vista, y hay que tenerlo a la vista, y la vista a la mar se pierde enseguida. Y cómo 5 podían ir en fila y conseguir llegar al mismo punto, para mí Muy juntos. eso es un misterio. Muy juntos. Muy juntos a vela es muy difícil también. Para mí ese es el gran misterio.
cómo iba uno detrás de otro y no se podía. En aquella época tenían ya detectado lo del escorbuto por falta de la vitamina. No se sabía todavía que era por falta de fruta fresca. No se sabía por qué era. No sabía por qué era. Hay quien dice, hay quien mantiene. Yo tengo un amigo que mantiene que murió por ciguatera, que es una enfermedad que se coge cuando se come un pescado que se llama picuda, y con la picuda se coge la ciguatera y dan unas fiebres y unas cosas y que se muere, y ese mantiene, pero no puede ser, porque aunque Urdaneta dice que comieron ciguatera, pero comieron cuando estaban en la costa, y no cuando muere Juan Sebastián Elcano muchos meses después. La ciguatera tiene un efecto inmediato, o sea, no puede ser con ciguatera porque hubieran muerto en el momento de comer ese pescado que es de roca y que comen en la Patagonia en el segundo viaje cuando van para arriba, y muere cuando llega al Ecuador, o sea que había pasado una eternidad, por lo tanto no es de ciguatera, murió escorbuto. Además que ya también en la crónica la crónica Urdaneta de este segundo viaje, Urdaneta como lo hacen preso, le quitan la crónica que tenía, y la famosa crónica Urdaneta del segundo viaje la tiene que redactar de memoria porque los portugueses lo que tenía escrito se lo quitan en el segundo viaje Urdaneta. Y entonces él se recuerda y va diciendo cómo se le van hinchando las encías, las piernas tienen llagadas, todo ese tipo de cosas. En el diario de Urdaneta lo pone, y del diario de Urdaneta le quitaron los portugueses y lo redacta de memoria. Pues, y una de las cosas que hizo Urdaneta, que no comprende cómo Elcano, habiendo pasado por la primera vez, la segunda se debió de equivocar en el estrecho, bueno, el estrecho Magallanes se las trae para encontrar, aquí es un laberinto. Pero él, sin embargo, dice que me extraña del Elcano, que era un hombre al que se le entendía todo en navegación. O sea, quiere decir que no era ningún tonto. Él dice, pues, Elcano era un hombre al que se le entendía todo en navegación. No comprendo cómo pudo equivocar la ruta dentro del estrecho. Pero claro, aquello es horroroso. Si solo había pasado una vez. Si estaba condenado a muerte, igual estaba metido en el sollado. No, del segundo viaje. En el segundo viaje el director de la navegación era Elcano, el segundo viaje. Y dice Urdaneta, no comprendo cómo se ha equivocado, porque se volvieron perdieron un par de barcos. ¿Quién no se va a equivocar en este laberinto? Si solo ha ido una vez. Ya. Pues esta es la historia. Y una pregunta, Elcano ha dicho que vivía con su madre, que tuvo mujeres y tuvo hijas. Sí, la madre se quedaba con toda la herencia y con todo. Sí. Y luego al final los ducados aparecieron. ¿Están legalmente que se le deben? Sí, se le pagó la tercera parte. Sí, o sea, legalmente se le debe todavía al ducado. Sí, porque claro, es que se le había hecho, él le había hecho albacea. Le había hecho heredero universal a su hijo, pero su hijo muere domingo, y entonces se queda su madre de albacea. Y a la otra que tiene en Valladolid, pues fíjate, la otra viene a reclamar. Y reclama a María de Vidaurreta, y tiene un pleito, se junta ella y María Hernández, las dos mujeres, y van a pleitear contra esta, y esta no les quiere dar nada, y al final pues consigue cobrar del emperador, pero una tercera parte, y no en ducados de oro, que era lo que valía, sino en maravedís, que era una moneda, pues, papel, no era de cobre, pero vamos, el emperador le había dicho 500 ducados de oro anuales, y le pagan, pero en maravedís, y la tercera parte es lo que le debía. Entonces, la corona siempre aplauda del mal. Nunca. Siempre tarde, vale. Bueno. Pues no sé qué más. No mucho más. Bueno, pues ahora los libros. Bueno, espera, que venga a hablar de mí. Yo os quiero decir que este es el tercer libro y que para mí es mi preferido. A mí me parece una maravilla. Primero porque va contra todo lo establecido y va con todo establecido con pruebas, ¿no? Segundo, esta portada, que es de una fotógrafa vasca que se llama Andrea Irazu, que me ha concedido, me ha cedido amablemente, y está hecha a bordo de la nao Victoria, precisamente. No está hecha siendo Magallanes Elcano, esto los he puesto yo, está hecha para una película que se llama Vascavishim, que era una película sobre unos balleneros vascos que cayeron en Islandia y fueron muertos allá en Islandia por el sheriff
de Irlanda, que mantenía la pena de muerte contra los vascos hasta hace poco. Entonces, para esa película Vascavigi se hizo estas fotografías, pero se hizo a bordo de una auditoría que ella me cedió para el libro. Y aquí tiene fotografías de eso y de la película El Dorado de Carlos Saura, que también el productor Andrés Vicente Gómez me cedió las imágenes para que pudiera. A mí me parece que es una joya porque me ha costado 5 años de investigación, porque va contra lo establecido con datos, y hoy mismo me ha escrito el presidente de la Real Liga Naval Española y me ha dicho que está interesado en tener una conferencia conmigo a través del ordenador, pero es una cosa que yo todavía no domino. Entonces, yo le he dicho que podemos hablar por teléfono, pero que está muy interesado porque, claro, es ir contra lo establecido, ¿no? Y está muy interesado y tiene mucho interés por el tema. Habrá mucha gente que no le guste. Al Instituto de Historia y Cultura Naval no le permitieron al comandante que diera yo esta charla, porque dice que Magallanes es un personaje amigo, no sé por qué, él iba a su negocio y fue un traidor y un cruel que se cargó a toda la parte castellana de la expedición. Yo no sé, no tiene nada de amigo. Bueno, y todo esto, ya voy a terminar, a mí me gusta hablar ya cuando me pongo en... Todo esto comienza porque cuando estuve presentando mi primer libro, Las columnas del Imperio, en el cuartel general de la Armada, que presidía el alto Juan Rodríguez Garat, que es un almirante que ahora suele hablar por la televisión y tal, ahora habla de Siria y de estas cosas, no está retirado ya, Juan Rodríguez Garat, yo lo suelo ver a menudo en la televisión, presidía. Y entonces yo a la mañana había pasado por el Museo Naval y estaba en la exposición permanente de los 500 años de Magallanes y Elcano, era en el 2019. Y yo pasé por la exposición permanente y pasé acompañado de un amigo madrileño que se llama Justo Jimeno, un dibujante perfecto, y fuimos los dos a ver la exposición esta, ¿no? Y entonces empezamos a enfadarnos ya cuando hablaban todo de Magallanes, venga Magallanes, y pasaba una sala y era Magallanes, y los instrumentos Magallanes, y venga Magallanes, para allá. Y llegamos a la última de las salas y dice la chica que hacía de Cicerón, dice, bueno, y ahora vamos a pasar a la última de las salas que está dedicada así dice, siempre me toca acordar del nombre del barco de la Armada, Juan Sebastián Elcano. Y yo le dije, vámonos de aquí. Y nos marchamos. Y yo todas estas palabras, exactamente igual, las dije ya en esa conferencia, porque yo no me callo nada. Y entonces estaba al lado mío un capitán de navío que era el que me presentaba, Federico de la Puente Maroto, un gran amigo a partir de entonces, y me dijo, el almirante ha tomado buena nota de lo que has dicho, porque he dicho yo, no se le puede tratar peor al Elcano, que vayas allá y te diga, ¿cómo se llama este? No me acuerdo, me toca acordar del barco y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues así es. Y a raíz de ese cabreo que yo cogí, que es cuando me puse, más otros apuntes que ya tenía, cuando me puse a investigar esto, y creo que he conseguido que la historia me dé la razón con documentos, aunque vaya contra lo establecido. Una última pregunta. ¿Por qué si se llevaban mal, por qué la carátula del libro los pones juntos? O sea, sí, ¿no? Se podría haber hecho un poco más... Porque si no, no cabía. Si los separabas, no cabía en la... Claro, es que... Buena pregunta, ¿eh? Ya pues uno muerto, no sé, con la madre igual, o los ducados ahí. Lo que ha dicho, son fotos que pertenecen a una serie de televisión, Ahora, Y luego los jóvenes actores, también, y los ¿no? puso Parecen un poco ahí. mayores ahí. Está tan documentado el libro que ahora voy a decir lo que dice de la portada. Si tenéis 2 minutos. La portada es una creación del diseñador gráfico Jesús Navarro que recoge perfectamente el espíritu del libro y el sentir del autor. De entre las brumas del mar embravecido surgen las figuras fantasmales de los 2 protagonistas de esta historia, Magallanes y Elcano. La fotografía de estos personajes es obra de la fotografía. Según esto lo vio un amigo mío, esta portada, y le dije, ¿qué te parece? A Juan Pérez Rubín, antes de mandar a la imprenta. Es un oceanógrafo del Instituto Español de Oceanografía. Y me dijo, pon esto. En ella destacan ambas figuras, la del Elcano mirando de frente al posible lector que la observa, y es por ese detalle que se crea un lazo de complicidad entre ambos. Además, su mirada es penetrante e inquieta. No ha perdido para nada su orgullo e hidalguía, mientras la mirada de Magallanes está perdida en el horizonte
en ese destino inalcanzado que no fue capaz de encontrar. ¿Cómo se nota? Se nota. Magallanes casi con el gorro oscuro. Estas palabras son de Juan Pérez Rubín, que es un amigo mío, oceanógrafo del Instituto Español de Oceanografía, y yo le dije, Juan, ¿qué te parece esto? Dime tu opinión. Y escribió estas palabras.